Escucha, medita y acciona la palabra de Dios. Bienvenido domingo de la 15ª semana tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley le contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás vida en ti mismo. Y entonces el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino a Jerusalén, a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, le puso vendas, luego lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: Cuide de este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley le contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. Hermanos y hermanas, bendigamos al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, no permitamos que ningún pensamiento nos ate, que ningún miedo nos limite y que ninguna creencia detenga nuestra oportunidad a evolucionar. Este texto, en este día del Señor, es tomado de San Lucas en el capítulo 10, versículo 25 al 37, y nos presenta una de las narraciones más majestuosas de todo el Nuevo Testamento y sobre todo del Evangelio de San Lucas. Una narración que solamente ha podido salir de los labios de Jesús de Nazaret, aunque San Lucas la sitúa junto a ese diálogo con el escriba que pretende algo imposible. El escriba, hermanos, quiere asegurarse la vida eterna, la salvación, y quiere que Jesús de Nazaret le puntualice exactamente qué es lo que debe de hacer para ello. Quiere una respuesta jurídica que le complazca. Pero los profetas, hermanos, no suelen entrar en esos diálogos imposibles e inhumanos. Ya la tradición cristiana nos puso de manifiesto que Jesús de Nazaret había definido que la ley se resumía en amar a Dios y al prójimo en una misma experiencia de amor. Según también lo podemos confrontar en el texto de San Marcos, capítulo 12, versículo 28 y siguientes. No es distinto, hermanos, el amor a Dios del amor al prójimo, aunque Dios sea Dios y nosotros sus criaturas. Pero el escriba, que tenía una concepción de la ley demasiado legalista, quiere precisar lo que no se puede precisar. ¿Quién es mi prójimo? ¿El que debo amar en concreto? Aquí es donde la parábola comienza a convertirse en contradicción de una mentalidad absurda y puritana. Hermanos, el ingreso a meditar en este día
es que una religión que deja al ser humano en su muerte no es una religión verdadera. La del sacerdote y el levita. La religión verdadera es aquella que da vida, como hace el Dios del samaritano. Algunos santos padres de la historia hicieron una interpretación simbólica muy acertada. Vieron en el samaritano al mismo Dios. Por tanto, cuando Jesús cuenta esta historia o esta parábola, quiere hablar de Dios, de su Dios. Y si eso es así, entonces son verdaderamente extraordinarias las consecuencias a las que podemos cada uno de nosotros llegar. La parábola, hermanos, no solamente hablaba de una solidaridad humana, sino de la praxis, es decir, la práctica del amor de Dios. Hoy Jesús, hermanos, vuelve a decirnos a cada uno de nosotros, haz tú lo mismo. Este imperativo de Jesús de Nazaret debemos grabarlo en nuestro corazón y actuar con compasión y misericordia en el día a día, conforme a Él. Es decir, obrar con amor sin que la razón, la tradición, nuestros paradigmas o creencias o leyes nos frenen. Hoy, hermanos, te invito a las puertas de una nueva semana a practicar la actitud de misericordia, como Dios lo hace con cada uno de nosotros. Seamos compasivos, desprendámonos de nuestros egoísmos y seamos muy puntuales en qué estamos practicando y en quién estamos creyendo y a quién estamos siguiendo. Porque una religión es para acercarnos a la verdad, no solamente de la escucha, sino también de la práctica y de la vida en lo cotidiano. No solamente para un día específico de la semana y que se nos olvide el resto de los días. Necesitamos ser testigos de una verdad que toque arterias de nuestro propio corazón para que hagamos ese amor de Dios sobre todas las cosas y ver al prójimo como nosotros nos podemos ver. Recordemos, hermanos, que no es de cristianos el rendirse ante la vida. Es necesario continuar la vida, perseguir los sueños, destrabar el tiempo, correr los obstáculos y recibir todo lo que envía el cielo con las manos abiertas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros hoy. Hermanos, que la paz de Jesús ingrese con autoridad para que lo veamos como nuestro gran Maestro y entendamos que es lo que habita en el corazón de Dios que tiene que habitar en nuestro propio corazón. Que así sea. Amén.